Una de las razones también por la cual dejo de ser evangélico para pasar a la Iglesia Católica tiene que ver con el tema de las herejías. Y no necesariamente porque en primera instancia haya dicho, bueno, las iglesias evangélicas promueven herejías o cosas por el estilo, sino por la falta de consenso que hay, o la imposibilidad de dicho consenso, que hay en las iglesias evangélicas respecto a la herejía. ¿Qué es una herejía? ¿Cómo determinar una herejía? ¿Cuál de todas estas creencias es una herejía? Dado que no hay un magisterio que determine necesariamente qué creer y qué no, y dado que los protestantes van a apelar a la libre interpretación y a la sola escritura, las consecuencias son obvias. Van a haber grupos protestantes que van a afirmar que algo es herejía y otros que otra cosa es herejía, y entre ellos se van a contradecir. ¿Qué es lo que hay que creer? Muchos dirán románticamente, bueno, no, hay que seguir a Jesús. Está bien, pero seguir a Jesús, básicamente, es seguir sus enseñanzas, su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina que predicó Jesús? Bueno, dependiendo del grupo protestante al que vos asistas, va a ser la doctrina que haya predicado Jesús. Y esto me parece que es un gran problema. Una herejía podríamos decir que, en principio, en términos coloquiales, es un error doctrinal o una desviación de la ortodoxia. Ahora, con la sola escritura, ¿podemos determinar qué es lo que la iglesia primitiva creía? Bueno, evidentemente yo creo que la escritura es palabra de Dios, es inerrante, es infalible, pero los resultados no parecen apuntar a que se pueda, solo por medio de la escritura, determinar qué es una herejía y qué es sana doctrina. ¿Por qué? Porque primero, no habrían tantas diferencias y denominaciones protestantes que se contradicen respecto a lo importante y a lo que no es importante respecto al esencial, y qué no es esencial, en qué puede diferir y en qué no pueden diferir, etcétera, etcétera. Y segundo, es el problema del magisterio de la iglesia. Sin haber magisterio que determine necesariamente el cristianismo es esto, y como cristiano se debe creer en esto, tenemos un gran problema. Les doy un ejemplo. El bautismo. Dependiendo de la denominación protestante a la que asistas, es si van a abrazar el credo bautismo o el paido bautismo. Y vos me dirás, bueno, pero esto es una diferencia menor. Sí, el problema es qué es lo que se cree respecto al bautismo. Porque dependiendo de lo que se crea respecto al bautismo, es si va a ser importante o no. Y acá es en donde viene el problema de qué es esencial y qué no. ¿A qué le damos importancia y a qué no? En última instancia, ¿quién determina qué es doctrina esencial y qué no? Muchos van a decir, la escritura es la que determina qué es esencial y qué no. Pero el problema está en que los grupos protestantes no se ponen de acuerdo respecto a esto. Entonces parece ser que la escritura no es tan clara sin que haya una voz oficial que determine qué es lo que hay que creer y qué no. Entonces, ¿los bebés se pueden bautizar o el bautismo necesariamente es para adultos que son conscientes de su fe? ¿Cómo es? ¿Es una o la otra? Hay un problema de fondo también y que tiene que ver con el pecado original. Hay grupos protestantes que niegan que haya existido un pecado original. Por dar un ejemplo, grupos protestantes que sostienen que lo ocurrido en el jardín del Edén, Adán y Eva y demás, es solamente un mito. Es puro mito. No es un hecho histórico concreto. La caída no es un hecho histórico concreto. Entonces, si no hay un hecho histórico concreto, caída, a la cual apelar, ¿qué hacemos con el pecado original? Otros grupos van a decir, sí, hay un hecho concreto histórico, histórico concreto, que es la caída de Adán y Eva, ¿no? Bien, ahora, el problema es, ¿ese pecado se transfiere a sus hijos? ¿Los hijos de Adán y Eva reciben ese pecado original? ¿Nacen también culpables o no de dicho pecado? Bueno, algunos van a decir que solamente lo que se transfiere es los efectos que causa dicho pecado en la naturaleza del hombre. El hombre va a nacer caído con tendencia al mal, pero no necesariamente va a cargar la culpa de sus primeros padres. Por ende, el hombre, independientemente de la época de la historia, de la etapa en la historia en la que nazca, va a nacer sin pecado original, sin culpa. Van a ser obviamente con los efectos que carga su propia naturaleza, que son una tendencia al mal. Pero no van a ser con una culpa. Dios no lo va a culpar de alguna manera a este hombre por lo sucedido con Adán y Eva.
Y hay otros que van a decir, no, sí, sí, pará, hay una culpa que se transfiere de generación en generación a medida que vamos reproduciéndonos. Entonces, ¿a cuál creerle? Porque ambos van a apelar a la escritura. Ambos van a sostener que la escritura es clara respecto a esto. Y ambos van a sostener que sostienen la sana doctrina. Ambos van a sostener que predican lo predicado por los apóstoles. ¿Y cómo podemos definir quién tiene razón y quién no? Y esto no parece ser una creencia de orden secundario o terciario. Es de orden esencial. Ahora, ¿cómo podemos hablar de esencial o no si no hay un magisterio que determine en qué se debe creer? ¿A qué autoridad se puede apelar? ¿Quién es el que determina? Otros por lo general te dicen, no, bueno, pará. Pero, o sea, ese grupo particularmente no representa, por dar un ejemplo, lo que es el calvinismo, lo que es el arminianismo, ¿no? Estos no representan, estas creencias no representan. Bien, ¿yo cómo sé, por dar un ejemplo, qué es el calvinismo, qué es el arminianismo? Y básicamente me conducen a leer ciertos autores. ¿Y por qué esos autores y no otros? ¿Por qué dicho teólogo tiene la razón y no otro teólogo que también dice ser, por dar un ejemplo, arminiano, calvinista o lo que sea, y llega a una opinión distinta a la que tenés vos? ¿Por qué ante esa diferencia que hay en cuanto a conclusiones teológicas, necesariamente debo creerle a tal teólogo y a tal no? Porque ese teólogo dice lo que dice la Escritura, pero este también dice lo que dice la Escritura. O dice decir lo que dice la Escritura. El tema del lugar de las mujeres también es muy importante. ¿Las mujeres pueden oficiar como ministros en las iglesias o no? ¿Son ministros oficiales? ¿Deben necesariamente o pueden recibir el sacerdocio las mujeres o no? Van a haber grupos protestantes que van a decir sí, van a haber otros grupos protestantes que van a decir no. Eso de pastoras es una herejía, pero van a haber muchos, y hoy el evangelicalismo, la amplia mayoría, sostiene que la mujer sí puede ser ministro, sí puede recibir el pastorado. ¿Es acaso eso una herejía o no lo es? Va a ser sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los ministros. Estamos hablando de lo que en aquel entonces, según los protestantes, son los obispos. ¿Pueden haber obispas, por así decirlo? Bueno, van a haber protestantes que van a sostener mediante la Escritura que sí, y van a haber protestantes que van a sostener mediante la Escritura que no. El tema es quién es el hereje acá. Porque evidentemente eso, al ser contradictorio, las dos afirmaciones al ser contradictorias, son una desviación de la ortodoxia. Son un error doctrinal. Alguna al menos, una de las dos al menos, tiene que ser un error doctrinal. ¿A quién le hacemos caso? Ambos van a levantar la mano y decir, es clara la Escritura, van a apelar a la Escritura. El tema es que no llegan a las mismas conclusiones respecto a lo que la Escritura dice. Por otro lado, lo tengo anotado acá. Digo, bueno, hablamos del pecado original. El tema de la predestinación. Van a haber algunos que van a sostener que hay una predestinación y van a haber otros que van a sostener que no. El tema de los dones. ¿Los dones continúan estando presentes en la iglesia o no? Aquellos que afirman que no, que los dones no van a continuar estando vigentes en la iglesia de la forma en la que el Nuevo Testamento lo menciona, van a decir que aquellos que creen que sí son unos herejes, pero así también viceversa. Aquellos que digan que sí, que los dones siguen vigentes, van a decir que aquellos que promueven la idea del cesacionismo, que los dones ya no están vigentes, son herejes. ¿A quién le hacemos caso de los dos? Si los dos apelan a la Escritura. Necesitamos que alguien nos diga, bueno, lo que la Escritura enseña es esto. Porque si no, los grupos se van a seguir dividiendo, y va a ser cada vez más difícil identificar el verdadero cristianismo. La Trinidad. Bueno, esto van a decir algunos que están del otro lado. Esto es más obvio, claro que sí. Pero ¿qué pasa con los grupos pentecostales unicitarios? ¿Son acaso herejes? Los unicitarios te van a decir, no, esa idea no está en el Nuevo Testamento. Es más, va en contra de lo que el Antiguo Testamento señala en Deuteronomio. Y los trinitarios te van a decir, no, pero pará, el unicitarismo es una herejía. ¿A quién le hacemos caso?
si los dos supuestamente sostienen estas ideas mediante las escrituras? El sábado, ¿hay que seguir guardando el Shabbat o no? Ustedes habrán visto, si me siguen en redes sociales, que estos últimos días he posteado varias citas de los padres apostólicos donde hacen una referencia explícita de que los cristianos ya no guardan el sábado, sino que guardan el domingo. ¿Saben cuál fue el común denominador de las respuestas que recibí? Y eso lo pueden verificar en mi Instagram o en mi Twitter. Fíjense las respuestas. La Biblia no dice que ya no se debe guardar el sábado. Todos los que guardan el sábado, que de hecho fueron un montón los que me respondieron, todos apelan a la Escritura. Y aquellos que dicen que ya no hay que guardar el sábado también apelan a la Escritura. Y de la Escritura surge estas dos interpretaciones. ¿Cuál es la correcta si no hay un magisterio que determine esta es la correcta y esta es una herejía? ¿Cuál es la correcta? Bueno, aquella que no niegue lo que dice la Escritura. Bueno, está bien, pero la Escritura hay que interpretarla. Y estas dos corrientes van a interpretarla de forma distinta. Necesitamos apelar a una autoridad que determine esto es correcto y esto no. El infierno, ¿existe realmente? ¿La condena eterna es realmente algo que va a ocurrir? Bueno, van a haber personas que van a sostener que no. Primero, que el alma deja de existir. O segundo, que todos, absolutamente todos, impíos y personas que han dedicado su vida a Dios, todos van a ser salvos. ¿De dónde se desprende dicha idea, dicha creencia? De la Escritura. Todos te van a decir, en la Escritura dice, en la Escritura dice, en la Escritura dice. Pero, ¿cómo puede ser de que de los mismos pasajes se lleguen a diferentes conclusiones? Alguno va a levantarse y va a decir, no, bueno, no, pero pará. Eso ya fue en los concilios condenado como herejía. Eso ya fue condenado como herejía. Está bien, pero fíjate que se requirió de un concilio y de la autoridad de la iglesia para determinar qué era correcto e incorrecto. Justamente a eso voy yo. Es que se requiere de dicha autoridad, porque si no, el concilio simplemente representa una mera opinión de un grupo de personas que pensaban similar. Entonces, como un grupo de personas que pensaban similar se juntaron en un determinado momento en la historia y dijeron esto debe ser condenado porque es una herejía, bueno, como es una opinión nada más de ese grupo, a mí no me vincula de ninguna manera. ¿Tienen autoridad o no tienen autoridad los concilios? Bueno, algunos van a decir, depende de la autoridad, depende si sus conclusiones están en armonía con la Escritura, pero de vuelta se requiere interpretar la Escritura y van a haber grupos que van a decir, sí, está en armonía con la Escritura y otros grupos que van a decir, no está en armonía con la Escritura, porque siempre se requiere una interpretación. Entonces nuevamente vemos que se necesita una autoridad que determine que sí y que no. La Eucaristía, ¿qué es? ¿Presencia real? ¿Acaso le tengo que hacer caso a la teología de Lutero, la de Calvino, la de Zwinglio respecto a la Escritura? A la Eucaristía, perdón. Respecto a la Eucaristía, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A Lutero, a Calvino, a Zwinglio? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Cuál es la interpretación correcta respecto a las palabras de Jesús? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿A quién? Bueno, algunos van a decir, no, Lutero tenía razón. La consubstanciación. No, otros van a decir, no, Calvino, no, Zwinglio, no. Bueno, pero ¿y en qué? O sea, ¿cómo yo sé que a ese particularmente debo hacerle caso? Y porque dice la Escritura, y nuevamente a la interpretación. Pero vemos que la libre interpretación lo único que deja es divisiones, sectarismo, porque se terminan estos grupos volviéndose sectas. Y que no se me malinterprete, mi intención no es ofender a nadie, pero terminan siendo eso. Diciendo que tienen la verdad. Pero ¿cuál? ¿Cuál de todos ellos? Si todos apelan al mismo texto. ¿Cuál? Los atributos de Dios. Hay personas que afirman la simplicidad de Dios y otros que la niegan. Hay personas que afirman que Dios es omnisciente y hay otros que lo niegan. Hay protestantes que niegan que Dios sea omnisciente o redefinen lo que es la omnisciencia de Dios diciendo, no, Dios no conoce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Dios no lo conoce, Dios no lo sabe. ¿A quién debo hacerle caso? Si todas estas ideas se desprenden de la Escritura, supuestamente.
Por último, el pueblo de Dios. Bueno, ¿quién es el pueblo de Dios? Dios tiene un pueblo, tiene dos pueblos. ¿Cómo es esto en términos escatológicos? ¿Es acaso la iglesia e Israel dos pueblos distintos de Dios o hay un solo pueblo de Dios? Simplemente anoté algunas, porque podría seguir anotando muchas más. Pero lo que quiero mostrar es que, primero, ¿quién determina qué es una creencia esencial y qué no lo es? Parece esto de doctrina esencial y qué no lo es una mera opinión que se desprende, sí, de una libre interpretación de las escrituras. El problema está en que, ¿cuál opinión es más válida? ¿Por qué debería yo corresponder con la opinión de fulano de tal y no con la de Mengano? ¿Por qué? Bueno, no, porque dicha opinión corresponde mejor con lo que el texto bíblico dice. Pero el otro también va a sostener lo mismo. ¿A quién debo hacerle caso? Entonces, aquí notamos cómo lo esencial y lo secundario no puede diferenciarse objetivamente. Simplemente podemos emitir una opinión respecto a qué es esencial y qué no lo es. ¿Cómo hacerle caso a un determinado grupo si en definitiva todos sostienen que dichas conclusiones teológicas se desprenden de una correcta interpretación de las escrituras? ¿Cómo sé quién tiene razón? Obviamente uno va a tomar partido porque según su propia interpretación un determinado grupo va a hacer una mejor interpretación que otro, pero no dejan de ser opiniones. ¿Cómo yo saber objetivamente qué es correcto? Si son solo opiniones, nada más, interpretaciones, ¿quiénes son los herejes? ¿Son los pentecostales? ¿Quiénes son los herejes? ¿Son los calvinistas o los arminianos? ¿Quiénes son herejes? Hay que definir quiénes son herejes, porque los apóstoles combatieron la herejía. ¿Y por qué combatieron la herejía? Porque se presupone que hay una sana doctrina comunicada por Cristo, recibida de los apóstoles y así transmitida a la iglesia. Y dicha doctrina debía preservarse porque era el mensaje esencial del evangelio comunicado por Cristo. La famosa sana doctrina es eso. Ahora, solo valiéndonos de la libre interpretación del texto bíblico, es evidente que no podemos llegar a ella. ¿Por qué? Porque los resultados son obvios. Entonces, aquí podemos notar cómo en términos prácticos, y eso que no estoy haciendo una defensa bíblica del magisterio e histórica, porque bien podría hacerlo, pero en términos prácticos, si tenés sentido común, vas a estar de acuerdo conmigo en que se necesita una autoridad que determine. El cristianismo cree esto, aun cuando esa libertad aun cuando esa autoridad quite tus libertades personales. ¿Por qué? Porque claro, ya mucha gente siente cierto rechazo a dicha autoridad porque ya no me deja hacer un libre examen de las escrituras. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que se te cortan ciertas libertades? ¿Aún cuando puedas llegar a ser propenso al error? Me parece que en términos lógicos es obvio que uno debe creer que debe existir una determinada autoridad que establezca el cristianismo es esto y cree esto. Y si no crees esto, sos un hereje. Porque así lo han creído los apóstoles y los padres de la iglesia. Dios te bendiga. Perdón por no hacer esto un poco más gráfico, más didáctico y demás, pero espero que te sirva lo que acabo de decir. Chau, chau.